Nosotros hacemos las normas, las noticias, la guerra, la paz, el hambre, el precio de una hoja de papel. Nosotros sacamos el conejo del sombrero mientras los demás están sentados preguntándose cómo lo hacemos. No serás tan ingenuo que creas que vivimos en una democracia. Si Jesucristo tuvo 12 apóstoles, al neoliberalismo le basta uno, el Fondo Monetario Internacional. Se trata de una organización de 189 países, con sede en Washington y dirigida siempre por un europeo. Esas reuniones son para el grueso de los países como cuando tu jefe te invita a su fiesta de cumpleaños, que aunque te tomes 2 cervezas, no te olvidas de quién es el que manda. El Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Banco de Pagos de Basilea y el Fondo Monetario Internacional forman parte de ese cuadrilátero de las Bermudas que lo podemos llamar la Troika más uno. Un cuadrilátero donde, por razones misteriosas, la democracia se disipa. Curiosamente, vieron la luz con una buena causa. El Fondo Monetario y el Banco Mundial nacieron de unas reuniones en Bretton Woods, en los Estados Unidos, en la frontera con Canadá, en 1944 y 45. Se trataba de poner orden en un capitalismo desbocado que había conducido a 2 guerras mundiales. La derecha, recordad, se había hecho nazi en los años 30, fascista, autoritaria, había conducido a la Segunda Guerra Mundial y habían perdido la guerra. Por tanto, desde esa derrota se entendió que era el momento de la regulación. El problema es que regresaron. Y en 1973, otra crisis, aquella que desencadenó con muchas más causas la guerra del Yom Kippur, vino a devolver el poder a los de siempre, que ahora se iban a llamar neoliberales. Y el Fondo Monetario y el Banco Mundial pues cambiaron sus funciones de manera extremista. Iban a convertirse en los nuevos gendarmes del sistema financiero internacional. Nada de amabilidad. Habían recuperado el poder de siempre. El mecanismo era sencillo. Primero empobrecían a los países, luego les prestaban dinero y al final les rompían las piernas y se quedaban con todo cuando no podían pagarles. En el Fondo Monetario manda quien paga. Y Estados Unidos tiene una cuota que le otorga el 16,7% del voto. ¿Y cuál es la minoría de bloqueo en el Fondo Monetario? Acertasteis, el 16,7%. El fondo no se trata ni de un consejo de sabios ni de un grupo de científicos, no, son los administradores de la pasta de los jefes. Es un grupito de primos ricos que saben perfectamente cuál es su papel, porque su papel lo determina su capacidad de pago. Y no os engañéis, no sientan a ningún pobre en su mesa, ni por Navidades. Los países más ricos son los que más pueden aportar, y por lo tanto son los que mandan sobre los pobres, a los que explotan y dominan. Vamos, puro siglo, ¿qué? 15, 16, 17. La presidencia del Banco Mundial siempre corresponde a un norteamericano. Y se supone que para compensar, la del Fondo Monetario le corresponde a un europeo. Pero no nos engañemos, siempre mandan los americanos, que para eso tienen unos papelitos verdes que el resto del mundo considera dólares. Tienen mucho armamento y además tienen a Hollywood, que es quien dice que lo que ellos hacen se llama democracia. Chicas, Cuba encantadoras. Stop. Podría enviar poemas acerca paisajes, pero sería desperdiciar dinero. Stop. No hay guerra en Cuba. Firmado Wheeler. ¿Contesto? Sí. Querido Wheeler, usted proporcione poemas, yo proporcionaré guerra. Eso está muy bien, señor Keynes. En su lógica capitalista y como buena institución antidemocrática, no tienen ningún inconveniente en apoyar a dictaduras. En América Latina lo recuerdan con mucho dolor. Lo hicieron con Pinochet en Chile, con la Junta Militar en Brasil, la que derrocó al presidente João Goulart. Lo hicieron con la dictadura de Somoza en Nicaragua. Y claro, cuando Hugo Chávez dijo que América Latina, para librarse de la maldición del Fondo Monetario, necesitaba un Banco del Sur, pues ya sabéis lo que pasó. ¿Por qué no te callas? El Fondo Monetario es un ejército financiero. ¿Y a quién derrota? Pues a los países especialmente democráticos. Y además lo hace sin pegar ni un tiro. Son piratas de guante blanco, que se lanzan al abordaje en los países con apuros. Es lo que ocurrió en Grecia tras la crisis económica. Te dejo dinero, pero me vas a cerrar la educación pública, la sanidad pública, las pensiones, el empleo. Es decir, vas a ajustarte el cinturón para pagarme lo que sea. La deuda hasta donde alcance. Y si no, me voy a quedar con tus islas, o me voy a quedar con el Partenón, o me voy a quedar con el rosario de tu madre. ¿Qué gobiernos electos? ¿Qué es eso de referéndums? ¿Qué es eso de la soberanía popular? Eso es una retórica que vamos a usar cuando haya elecciones para engañar a la gente, pero después, a la hora de la verdad, poder duro. Endeudaron a Grecia
en 260.000 millones, provocando una recesión sin precedentes y una destrucción del 30% del PIB del país, vamos, como si hubieran tenido una guerra. Hoy día, el 22% de los griegos vive en la pobreza. El paro supera el 20% y medio millón de jóvenes han tenido que emigrar en busca de un futuro mejor. Eso es lo que significa un plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Tan es así que recientemente hasta el mismo fondo ha reconocido que tuvieron algunos fallos graves, que se pasaron un pelín con los ajustes. Y que como rectificar es de sabios, decidieron repetir la misma jugada en Argentina. Como ya no cuela, pues no lo dicen, pero hacerlo lo siguen haciendo como siempre. Varias décadas después, y con el retorno de las políticas neoliberales a cargo del presidente Macri en Argentina, los del Fondo Monetario Internacional han vuelto, como los tiburones hambrientos, a oler la sangre. Cuando el Fondo Monetario Internacional entra por la puerta, la democracia salta por la ventana. Y Macri ha sido, claro, imputado por abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público al tomar decisiones sin pasar por el Congreso argentino. Si es que esta gente se les llena la boca de España, de Argentina, de Brasil y luego regalan el país a estos capitales internacionales. ¿Y al Fondo Monetario queréis que le preocupa su reputación? Si es que basta ver qué tipo de personas han pasado por la dirección del fondo para intuir su código ético. Desde el 2000, todos sus directores, sin excepción, se han visto envueltos en escándalos. Vamos, que parecen los del PP. Actualmente preside la organización Christine Lagarde, antigua ministra de Sarkozy y, claro, imputada en el caso Tapie por una trama de adjudicación de 403 millones de euros del dinero público. Con esas credenciales, ideal para dirigir el Fondo Monetario Internacional, porque si te tienen pillada, eres más obediente. Esta señora es la misma que dijo que los ancianos viven demasiado y son un riesgo para la economía global. ¡Qué vergüenza! La responsable del Fondo Monetario Internacional, ¿recordáis? Que dijo que es que hay un problema, y es que ahora la gente vive mucho. Pues danos ejemplo y muérete tú si consideras que esa es la solución. Antes de esta novia de la muerte estuvo Strauss-Kahn, otro político francés, disque socialista, que tuvo que dimitir tras golpear, intentar violar y obligar a practicar sexo oral a una trabajadora de un hotel. Seguro que nos enteramos de eso por peleas internas entre los banqueros o por alguna presión de los Estados Unidos, pero la conclusión no deja de ser la misma. Un miserable violador dirigiendo una de las organizaciones más importantes del mundo. ¡La banca siempre gana! ¿Y qué decir de Rato? Pasó de venderse en los medios como el artífice del milagro económico español a gastarse casi 1 milloncejo de euros en las tarjetitas Black. A estafar con la salida a bolsa de Caja Madrid. Y ser imputado por fraude fiscal y malversación de fondos. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigos. Pero fijaos por dónde a lo mejor la aportación española al Fondo Monetario en realidad fue coherente. Porque qué mejor que colocar a un mangui en una institución de manguis. El problema es que, al igual que los Borbones, Rato exageró. Y ya bastantes problemas tiene el Fondo Monetario por sí mismo como para importar más problemas. Después, la marca de España la verificamos porque tanto el PSOE como el PP recibieron a Rato con honores cuando fue expulsado de Washington y le entregaron como premio Bankia. Y ya sabemos cómo terminó. Aquí en España, estos del fondo han venido a decirnos, sin ser votados por los españoles, que actualizar las pensiones al índice de precios al consumo es peligroso. Nos han dicho que la reforma laboral del PP, esa que precarizó el mercado laboral, no se puede derogar. Se abrirían los cielos, caerían las 7 plagas sobre los españoles. Qué curioso que eso no ocurre cuando rescatas a los bancos con 60.000 millones de euros o cuando le regalas el dinero del impuesto de las hipotecas. También defiende el Fondo Monetario subir el IVA, es el que pagan igual los ricos que los pobres, y bajar el salario mínimo para incentivar la contratación de jóvenes. Vamos, hazte empresario que el gobierno te pone los esclavos. Se trata de abaratar aún más el despido para crear empleo. O sea, al final vendes la moto para comprar gasolina. Y que al final tengamos que pagar por trabajar. Es esa lógica maravillosa que cuando los jueces permiten a los bancos seguir robando, sube la bolsa y a celebrar con champán francés. Ladrones, defraudadores, violadores, es que está lo mejorcito de cada casa. Y como el Fondo Monetario está conchavado con las agencias de rating, los gobiernos tienen la excusa perfecta para empobrecerlos y decir, es que no se puede hacer otra cosa, he hecho lo que tengo que hacer, ya.
y mientras esos aprendices de dictador cociendo a fuego lento a los pueblos. Porque a ver quién cuestiona a estos nuevos brujos con ese lenguaje arcano, incomprensible, inevitable, como si fuera un factum de los dioses. Aunque la verdad, si con el Fondo Monetario Internacional ocurre como con las salchichas, y lo dijo un alemán, si ves cómo se hacen, necesitas luego mucho valor para comértelas. La pandilla basurita. Pedro Sánchez amenaza con querellarse a los medios críticos, mientras usted y la señora Delgado utilizan los perfiles oficiales de los ministerios para atacar a la oposición y para hacer propaganda electoral. Y ustedes tienen a las prostitutas desconcertadas, tienen a Máxim Huerta perplejo. Por una sociedad instrumental le enviaron a la luna y Borrell, Celaá y Pedro Duque continúan en la tierra. Señora Calvo, de una vez por todas, coordínese ya, coordine Moncloa, Waterloo, la Dacha de Galapagar y la Enrico Taberna. Muchas gracias. Una mala tarde la tiene cualquiera.